21:23 de este día 29 de mayo, Día del Ejército Argentino. Estamos transmitiendo a través de Cumbre 105.1 de tu dial para todo el Valle de Uco y para toda la Argentina y el mundo a través de nuestra app de Radio Cumbre, que lo podrás encontrar con Cumbre 105.1 en Play Store. Así que en estos momentos estamos transmitiendo, siendo las 21:22 desde aquí, desde Larralde y Santa Cruz de Tunuyán, para cada uno de los oyentes que están sintonizando Cumbre FM en 105.1 de tu dial. En esta noche estamos compartiendo el programa de Pastores Unidos en un Clamor desde Tunuyán, acá con el pastor Héctor Taboada. Buenas noches, pastor, ¿cómo le va? Buenas noches, Marcelo. Qué lindo poder compartir otra noche juntos a Radio Cumbres, junto a nuestro Señor y junto a la audiencia que está del otro lado, que siempre se está conectando con expectativa para ver cuál es la palabra que trae el Señor en este día. Sí, por supuesto. El Señor nos va a sorprender como todas las noches. No es una noche más, como hemos venido hablando, sino es tu noche. Aquel que ha sintonizado las ondas de la radio, va a ser tu noche, porque el Señor va a hablar a tu corazón fuerte, va a hablar con amor, con misericordia, porque muchas veces nos dicen que el Señor viene con una palabra fuerte. Sí, viene con palabra fuerte, pero también hay que decir la otra parte, que nos habla con amor, nos habla con misericordia, nos habla con paciencia, con benignidad, y por supuesto nosotros lo vamos a estar escuchando, porque ¿quién no quiere que el papá le hable? ¿Quién no quiere que el papá le diga las cosas que uno necesita escuchar? Necesita escuchar el amor, necesita escuchar palabras de amor, necesita escuchar la palabra de ayuda, de aliento, para cada una de las vidas de los hermanos que están conociendo y no conociendo al Señor, que están sintonizando las ondas de Cumbre FM 105.1. En esta noche vamos a compartir con cada uno de ustedes un mensaje de parte del Señor que le ha puesto en el corazón de Héctor, para edificación, para consolación y para exhortación. Yo les paso los números telefónicos para que usted se pueda estar comunicando con nosotros a través de estos medios. Es el 2622 43 90 84, el teléfono de la radio, el teléfono del pastor Héctor Taboada, 2622 65 72 50. Saludo para la gente que en estos momentos se está conectando a través de los medios de las redes sociales, por Facebook, por tu YouTube, por Twitter, por Instagram. Ya estamos en todas las redes, ya vamos a empezar a pasar las direcciones de cada uno de los redes sociales para que ya se puedan estar conectando a través de las mismas con nosotros, porque necesitamos en nuestro corazón saber de cada uno de los oyentes qué está haciendo el Señor en este día, en esta semana, en este mes que ha pasado y en el futuro, qué hará con cada uno de ustedes a través del oír la palabra. La palabra del Señor nos dice que más vale que seamos hacedor de la palabra, no tanto oidores. Las oímos a las palabras, cada uno quizás en estos momentos están los amigos que van a la iglesia católica, a la iglesia pentecostal, a la iglesia bautista, a cualquier iglesia o a cualquier congregación. Los está escuchando a través de estas ondas radiales, pero lo escuchamos todos a las palabras, porque todo el mundo cree en Dios. Si te preguntas, ¿yo creo en Dios? Sí, nosotros creemos en Dios, pero ¿cuántos hacemos la voluntad de Dios? Son muy pocos los que hacemos la voluntad de Dios, y me incluyo porque muchas veces nos encontramos con que no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y en este momento el Señor está buscando quien haga la voluntad de Él, quien ejecute su voluntad. Dice que nos tenemos que levantar y resplandecer la luz de Jehová en nuestras vidas, para que todo el mundo vea lo que hace Dios con cada uno de nosotros.
Solamente debemos disponer nuestro corazón a escuchar la palabra y poder que esa misma palabra obre en nuestro corazón y haga cambiar cosas en nuestras vidas. Porque si no conoces al Señor, si no conoces al Cristo Jesús, no podés estar o no podés decir que conoces el reino de los cielos, porque la llave para entrar al reino de los cielos es Cristo Jesús. Y en esta noche vamos a escuchar palabra para entrar al reino de Dios, para entrar a vivir el reino de Dios, porque Jesucristo hablaba del reino, hablaba siempre del reino, hablaba siempre de un reino del Señor, de la vida eterna. Él siempre habló del reino, no habló de una congregación en especial, siempre habló del reino. Y acá en Cumbre FM 105.1 hablamos del reino de Dios que se está acercando a la tierra. ¿No es cierto, Héctor? Algo así, Marce. La verdad es que Jesús va a venir como rey. Amén. Dentro de no muchos días. Están los días contados para la tierra. Pero Él ya ha venido en su momento. Y hoy vamos a hablar un poquitito cómo entrar a ese reino. Amén. Algo muy importante, porque el reino de Dios, cuando Jesús vino a la tierra, en su momento, Él vino como siervo, pero ahora vuelve como rey. Amén. Vuelve como rey y señor del universo. Entonces, Él era una persona que vivía viendo y oyendo el reino. Así que si alguien hoy quiere saber y descubrir el principio de cómo oír el reino y ver el reino, en unos minutitos ya estaremos compartiendo la palabra de Dios con este mensaje de nacer de nuevo. El que quiere ver el reino y oír el reino y entrar al reino necesita volver a nacer. Gloria a Dios. Bueno, entonces vamos a ir a un tema musical, vamos a tomar una breve pausa musical y luego enseguida retornamos para escuchar entrar al reino de Dios y poder vivir con Él, ¿sí? O poder vivir en el reino de Dios. Bendiciones, enseguida estamos nuevamente con ustedes. Toda mi vida. Bendito Salvador, has conquistado mi corazón, has enamorado todo lo que soy. Bendito Redentor y amado Rey y Dios, muéstrame tu rostro, te quiero conocer. Amante de ti, Señor. Amante de tu amor, yo quiero ser amante de tu amor, amante de ti, Señor. Amante de tu amor, yo quiero ser amante de ti, Señor. ¿Cuántos quieren amar al Señor? Díselo con tus propias palabras. Te quiero amar, Señor. Gadiel. Oh, bendito Salvador, has conquistado mi corazón, has enamorado. Bueno, ya retornamos, 21 a 31 minutos. El pastor Héctor va a estar
compartiendo la palabra, va a hablar de cómo ingresar al reino de los cielos, algo así. Sí, la verdad es que gracias Marcelo, audiencia, buenas noches. Agarren sus Biblias. Si bien hay Biblias hoy que podemos bajar en el celular, ¿no? Si bien podemos bajar en el celular las Biblias, ahí la verdad es que yo leo la Biblia a través del celular muchas veces, pero no se puede comparar con agarrar el libro de la Biblia, ¿no? La verdad es que agarrar la palabra de Dios, marcar, subrayar, no se compara con nada. Así que les animo que busquen sus Biblias, ya que están en su casa, la mayoría están en su casa. El que por ahí está manejando no va a poder agarrar una Biblia, ¿no? Como una vez cuando cuando yo llegué a Mendoza, o sea, cuento un poquitito, Marce, cuando llegué a Mendoza, a conocer Mendoza en el 2004, tenía una familia amiga en Godoy Cruz, en el barrio Fush. Y ellos, las hijas de esta familia, nos llevaron a conocer diferentes lugares de Mendoza. Nos quedamos locos, como porteños, ¿viste? Y cuando veníamos para San Rafael, que justo íbamos a pasar por Tunuyán, veníamos cantando y yo venía manejando, ¿no? Y bueno, veníamos cantando, adorando, y de tanto en tanto cerraba un poquito los ojos, pero veníamos en la ruta sin nada, no había nadie en la ruta, ¿no? Y me miraban las chicas como diciendo, ¿qué está haciendo? Y dejé de cantar y de orar, y de orar con los ojos abiertos, ¿viste? Que estaba manejando. Y bueno, fue el día en donde yo pasé por este departamento, que el cartel decía Tunuyán, porque el por qué yo estoy en Tunuyán es una historia larga, pero resumo algunas cosas. En el año 2003, en varias oportunidades, pasé por una avenida en Buenos Aires y una vez vi un micro que decía Tunuyán, me llamó la atención el nombre. En el lateral del micro decía Tunuyán en grande. Y en el lugar donde yo me congregaba era un cine, y en planta alta, donde antes se proyectaban las películas, me fui a orar. Y cuando me levanto de orar, estaba arrodillado, cuando me levanto veo una caja de sidra que decía Tunuyán. Y me llamaba la atención el nombre, pero no googleé nada. 2003 yo con la cibernética andaba. Y bueno, cuando me vine a Mendoza, a visitar a mis amigas y un profesor de historia, vinimos para estos lados y me encuentro con que Tunuyán era un departamento. Por eso me llamó la atención el nombre. Entonces le cuento a ellos, ¿sabes qué me pasó? Esto. Y me dice el profesor de historia, ¿no será que Dios te estará llamando a Tunuyán? ¿Y qué significa Tunuyán? Le digo. Bueno, él no sabía, así que después yo fui. Es más, un historiador acá de Tunuyán ha escrito un libro que se llama La historia de Tunuyán, y él hizo una investigación, el historiador, sé que es Méndez, no sé cómo es el nombre, pero el apellido es Méndez. Y en la feria del libro él publicó, estuvo vendiendo su libro, que también me pasó algo muy particular ahí, pero después lo compartiré, porque yo quería conocer la historia de Tunuyán, ¿no? Tunuyán significa vertientes de agua, una de las cosas que significa, ¿no? Y yo no sabía que acá abajo de Tunuyán hay como canales de ríos, ¿no? Y también conocí manantiales en Capis, en donde brota agua, vertientes de agua. También en Tabanera tenemos una surgente, y hay varios de eso acá, ¿no? Y tiene que ver con algo profético eso. El punto es que él me decía, este profesor, no sea cosa que Dios te esté llamando para estos lados, para esta tierra. Pasó los años, ¿no? Y cuando me estaba por ir a Miami a hacer una capacitación ministerial, el Señor me habló que no era el tiempo, a través de profetas, y que era el tiempo de volver a Mendoza. Así fue, ¿no? Y bueno, así que vine en el 2015 con mi familia, nos encerramos a orar en Colonia en una cabaña que nos prestaron, y esperando que Dios nos hablara, y Dios nos habló, y por eso estamos acá, ¿no? Lo que vamos a hablar en un instante es del reino, ¿no? El reino es un estado de gobierno, es un estado. Jesús, cuando vino a la tierra, dijo: arrepiéntanse porque el reino de Dios ha llegado. Lo que estaba diciendo Jesús era: cambien su manera de pensar, no cambien de dirección, porque en la dirección que van no tiene nada que ver como Dios piensa, como mi Padre piensa, decía Jesús. Jesús venía a traer un reino, venía a traer un estado de gobierno, en donde era un estado de justicia,
un estado de justicia, de paz, de libertad, de sanidad, un estado de gobierno. Quiere decir que nosotros vivimos en el estado argentino, ¿sí? Pero dentro de otro estado. Por eso hay cosas que van a pasar en el territorio argentino que un hijo de Dios, ¿sí? Va a estar viviendo otras cosas. Nuestro estado argentino va a estar pasando por diferentes situaciones, pero aquellos que nacen de nuevo van a poder ver el reino y oír el reino. Y yo quiero hacer una diferencia hoy con esto, porque muchos han aceptado a Cristo, ¿sí? Dice la Biblia que el que tiene a Cristo tiene vida eterna. Pero no dice la Biblia que el que tiene a Cristo nació de nuevo. Y ahí está el tema, un tema profundo a hablar. Yo voy a tocar un poquitito nomás hoy. Tener a Cristo es estar seguro de que Él me regaló la salvación. Pero ver el reino, entrar al reino y oír el reino tiene que ver con un nuevo nacimiento. Y vamos a ir a la Biblia. Juan capítulo 3, ¿sí? Jesús le enseña algo a Nicodemo. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Fíjense de que este Nicodemo vino de noche a Jesús porque era una persona muy importante y tenía vergüenza de que una persona tan importante y tan preparada le venga a hacer algunas preguntas, algunas inquietudes a Jesús. Por eso vino de noche. Entonces miren lo que le dice Rabí, que significa maestro. Sabemos que tú eres maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Miren qué lindo halago que le hace, qué bueno lo que le pregunta Nicodemo a Jesús. De veras te aseguro, y Jesús le contesta de esto, de veras te aseguro que en quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Primero Jesús dice, de veras te aseguro, quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Jesús, ¿sí? El reino de Dios. Después le dice, yo le aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Quiere decir que el que no nace de nuevo, no puede ver el reino, y el que no nace de nuevo no puede entrar al reino. Es interesante, ¿no? ¿Por qué Jesús le decía esto? Porque había que volver a nacer, ¿sí? ¿Y por qué le decía que había que volver a nacer a Nicodemo? Ustedes van a ver en la Biblia de que no a todos Jesús le predicó de la misma forma. A la samaritana, por ejemplo, viene y le dice, ¿cuántos maridos tienes? Y le empieza a revelar que el marido que tenía ahora con ella no era su marido, sino que le empieza a revelar los problemas que tenía. No le dijo del nuevo nacimiento a ella, ¿sí? Pero a él le habló del nuevo nacimiento, a Nicodemo, porque Jesús más adelante le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Porque Jesús estaba dirigiendo a alguien que conocía la Torá, que conocía la ley, los 5 libros del Antiguo Testamento. Y dentro de esos 5 libros, en el libro de Génesis, Adán y Eva habían muerto, habían sido separados por Dios, por el pecado. Entonces ellos habían muerto y ahora tenían que volver a nacer. Entonces por eso Jesús le está explicando a este hombre de que tenía que volver a nacer. Entonces, si no entraba al reino, el que no nace de nuevo no puede ver el reino. Y el que no nacía de nuevo no puede entrar al reino, ¿sí? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús, lo que nace del cuerpo es cuerpo y lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que es nacido del Espíritu.
qué aventura es vivir, haber nacido del Espíritu. Porque Jesús vivió de esa forma, vivió impulsados por los estímulos del Espíritu y por lo que oía. Ustedes van a ver que en Hechos en los primeros capítulos de Hechos, Pablo se dirigió a un lugar y tuvo una visión, dijeron, pase a Macedonia, anda para otro lado. El Espíritu le impidió, o sea, cuando nuestra vida las dirige, por eso dice, el que es nacido del Espíritu, no sabe a dónde viene ni a dónde va. Hoy comienzo acá, mañana no sé. Es dirigido, es porque hay un Señor, hay mucha enseñanza acá. Mi vida no es dirigida. Yo a veces cometo errores, Marcelo, porque digo, nos vemos a tal hora y pasan muchas cosas en mi vida durante todo el tiempo. Entonces, a veces quedo mal y después lo tengo que andar explicando, ¿no? Necesidades extremas, a veces tengo que decidir, me comprometo con algo que me están esperando, pero veo de que eso, pueden esperar un poco más porque hay algo más urgente y que se presentó y que me rompió el esquema. Entonces Dios me está ayudando a decir, yo en cuanto me desocupo voy. Y a veces me comprometo de corazón porque no quiero decir que no, pero yo no puedo no manejar eso, yo no puedo dirigir. A veces queremos ser más buenos, ¿no? Y está mal. Dios nos está enseñando. Entonces, pero no es que uno no quiera responder a las responsabilidades, sino que van surgiendo cosas que las dirige el Espíritu de Dios, ¿no? Entonces dice que Nicodemo replicó, porque Jesús le había dicho, no te sorprendas de que te haya dicho tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo son aquellos que nacen del Espíritu. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Sí? Primero le había dicho, ¿cómo puedo hacer? ¿Me voy a meter dentro del vientre de mi madre y volver a nacer? Estaba respondiendo de una forma natural Nicodemo. Y Jesús le estaba hablando espiritualmente. ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Le dice, respondiendo Jesús, te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie subió jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Mira qué interesante esto, Marce. Es interesantísimo. Nadie ha subido jamás del cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Interesante, ¿eh? ¿Qué quiere decir esto? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Acá estaba diciendo algo Jesús, que Él está viviendo en dos dimensiones. Él era un hombre nacido del Espíritu en el vientre de María, y Él estaba viendo el reino. Por eso dice, nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió, que era Él, el Hijo del Hombre, que ahora también está en el cielo. Quiere decir que Jesús estaba en la tierra y también estaba en el cielo. Jesús estaba en la tierra y estaba oyendo lo que el cielo decía. Jesús estaba en la tierra y estaba viendo lo que el reino hacía. Por eso Él decía, yo no hago lo que yo quiero, sino yo hago lo que veo hacer al Padre. Yo no digo lo que yo quiero, sino yo digo lo que oigo hacer al Padre. Mirá qué interesante. O sea, Él era una persona bidimensional. Él veía el reino y hablaba lo que el reino hacía. Él oía el reino y hablaba lo que el reino decía. Eso era lo que Jesús así Él vivía en la tierra. Cuando Jesús fue preparando a los discípulos, Jesús se le apareció a más de 500 personas con muchas pruebas indiscutidas, hablándoles acerca del reino de Dios, porque el Espíritu de Dios iba a venir sobre la iglesia, iba a venir sobre los 120 que estaban en el aposento alto, porque ellos iban a ser los testigos. ¿Testigos de qué? Testigos del reino. Testigos de lo que estaban oyendo. Testigos de lo que estaban viendo. Miren,
Yo les voy a dar un ejemplo. Estas son una de las cosas que Dios quiere restaurar antes de su venida. Cuando Jesús manda a predicar a los 70 de 2 en 2, dice que Jesús sopló sobre ellos su espíritu. Y Jesús les da una medida de autoridad y de poder para hacer algunas obras. Mateos capítulo 10, ¿sí? Y dice, vayan, sanen a los enfermos, echen fuera demonios, resuciten los muertos y díganles que el reino de Dios ha llegado. Cuando vuelven, vinieron con noticias. Señor, aún los demonios se nos sujetan y vimos milagros. Vinieron locos los discípulos, ¿no? ¿Por qué vinieron locos? Ellos todavía, escuchen, no eran testigos. Ellos podían hacer las obras por medio de una declaración de fe para sanar a un enfermo, echar fuera un demonio, pero ellos no podían ver qué pasaba en el mundo del espíritu, porque ellos todavía no habían sido sumergidos en el espíritu. Por eso cuando Jesús prepara en Hechos capítulo 1, hablándoles acerca del reino, los prepara, siempre de que Dios va a manifestar, Marce y audiencia, que Dios va a manifestar y va a posicionar con su poder en su iglesia, primero va a hablar del reino. ¿Por qué? Porque el reino no tiene denominación. El reino, el único interés que tiene es de que todos se salven. Lo único que quiere el reino, no importa quién lo vaya a hacer, no importa qué función va a cumplir cada uno, pero el reino, por eso el mensaje cristocéntrico no está fundado en denominaciones, está fundado en la palabra de Dios. O sea, un mensaje exitoso, 100% palabra de Dios, 100% ponerme la camiseta del reino de los cielos. Y así es como vamos a edificar la iglesia. Por eso este programa está proclamando de que estamos unidos y unidos en Cristo, juntos con la autoridad de Él, haciendo su obra. El punto es de que cuando Jesús les dice, quédense en Jerusalén hasta que sean revestidos de poder y puedan ser mis testigos. Antes ellos no podían ser testigos. Antes ellos habían sido comisionados con una medida de autoridad, pero ahora ellos iban a ser empoderados para vivir como Él vivió. Podemos ver un ejemplo. Esteban vio el cielo abierto y vio al Hijo de Dios. O sea, la iglesia primitiva se movía bajo el testimonio y la dirección del Espíritu Santo. Qué tiempos, ¿no? Aquellos. Y qué tiempos lo que Dios está queriendo hacer con nosotros. Que nos movamos bajo la guía, la dirección y la dependencia del Espíritu de Dios. Yo debo decir y reconocer que enseñarlo es muy sencillo, pero caminar con Dios no es nada fácil. ¿Por qué? Porque en la práctica, miren, es tan sencillo preparar un mensaje y que suene bonito y que realmente, che, qué palabra, ¿eh? Pero vivirla esa palabra no es tan fácil, porque necesitamos la comunión con el Espíritu. Y el Espíritu, que es Dios, en la tierra, ¿no? Porque está el Padre, el Hijo y el Espíritu, pero también está Dios, Espíritu Santo, ¿no? Él no tiene comunión con cualquiera. Y ahí hay un tema, ¿no? Él no tiene comunión con cualquiera y nosotros siempre tenemos que ajustarnos a su carácter. Y para ajustarnos a su carácter debemos vivir en un constante arrepentimiento. En el reino de Dios hay algo que es una constante y es el arrepentimiento, ¿no? Porque nosotros vivimos en este mundo y salimos a la esquina y bueno, y te contaminás fácil con una cosa, con otra. O sea, pasan muchas cosas y es mentira decir hoy no pequé nada, estuve sin pecar todo el día. Siempre hay algo en el cual delante del carácter perfecto, justo, santo y recto de Dios, nosotros estamos en falta. Gracias a Dios el tema del pecado está solucionado, porque si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y podemos charlar con él. Señor, limpiame, perdoname. Él sabe de que nosotros estamos en un proceso de renovar la mente y de vivir siendo llenos del Espíritu Santo, y Él nos tiene paciencia, ¿no? Hasta que lleguemos a la madurez y cuidemos esa comunión. Entonces, Dios
en este tiempo tan particular. Yo estoy con mucha expectativa, Marce, en base a lo que dijo el apóstol Marcos, desde Estados Unidos a Valle del Rey. Yo paré la oreja ahí, y lo están diciendo otros hombres también, otros apóstoles, otros profetas, y sé que estamos en ayuno, en expectativa de lo que va a estar pasando hoy, mañana, pasado, en estos días, ¿no? Creemos de que va a haber un ungimiento poderoso para esta última etapa de la historia, en donde vamos a ser usados cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros andaremos siendo testigos, viendo el reino, oyendo el reino y haciendo las obras de Jesús. Y aún, Marce, mayores. Ojo que no vio ni oído yo, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. ¿No? Imagínate, Marce, cosas que nunca se vio, cosas que nunca se oyó. Quiere decir que las cosas que vamos a estar viviendo estos días van a ser desafiantes. Entonces, cuando Dios nos esté presentando un escenario para que nosotros reaccionemos, para que suceda algo que nunca pasó, tenemos que hacerlo, porque es seguro de que van a ser una de esas cosas que van a ser, esto nunca se vivió, esto nunca se pasó, esto nunca, cosas que nunca se vieron en la historia, ¿no? Entonces, pero tenemos que volver a nacer, para aquellos que no nacieron de nuevo, ¿sí? Dice, ¿cómo es posible que yo pueda volver a nacer? Dice, ¿tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas? Respondiendo Jesús, te digo con seguridad y verdad, hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablaré de las celestiales? Nadie subió jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús le estaba diciendo, yo estoy acá y yo estoy en el cielo. Yo estoy viendo el reino, yo estoy oyendo el reino, y cuando Él hablaba lo que estaba viendo en el reino, las cosas empezaban a materializar y Dios era glorificado. Dios era glorificado. Entonces dice, y Jesús, miren lo que le dice, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Por tanto, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella, por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencias delante de Dios. Acá da la clave de cómo volver a nacer, cómo levantó, porque le pregunta a Nicodemo, ¿cómo puedo volver a nacer? Entonces Jesús le dice, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Está diciendo de que para volver a nacer tenemos que tener una revelación de la cruz, una revelación del sacrificio de Jesús, ¿sí? Entonces es muy importante que tengamos una revelación de lo que pasó en la cruz. Jesús decía de que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Moisés había hecho una serpiente cuando había entrado una mortandad en Israel, para detener la mortandad, una serpiente de bronce que cuando ellos la miraban, ¿sí?, quedaban sanos. Bueno, nosotros tenemos que mirar, así como miraba Israel la serpiente en el desierto, tenemos que mirar la cruz y tenemos que mirar a Jesús. El que es nacido del Espíritu puede entrar al reino. El que es nacido del Espíritu puede ver el reino. El que es nacido del Espíritu puede oír el reino. ¿Sabes, Marcelo, de que estudié Derecho un tiempo?
2 años más o menos. Y una de las materias que vimos en Derecho hablaba de que un testigo es aquel que ve y oye un caso, ¿sí? Si no, no puede ser testigo. O sea, para que una persona se haga testigo de una causa, tiene que haber visto y oído, ¿sí? Visto y oído para dar testimonio. Si no, no podía ser testigo. Entonces Jesús lo que estaba diciendo era esto, ¿no? Por eso los discípulos decían, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En el libro de los Hechos, 2:32 creo que es. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Saben de que Dios es espíritu y la forma de conocer a Dios es a través de una revelación espiritual que trae el Espíritu Santo por medio de su palabra. ¿Sí? Así es como Dios se revela. Dios, el Padre, Él es espíritu y Él se puede revelar a nuestro espíritu de una forma sobrenatural, ¿sí? Y de una forma espiritual. La mayor fuente de revelación que tenemos es el Espíritu Santo con su palabra, ¿sí? Es una experiencia espiritual del Espíritu Santo con su palabra. ¿Sabe que la palabra se la llama que es una semilla, ¿no? A la palabra dice que es una semilla. ¿Y cuánto sabemos de que cuando sembramos una semilla en tierra, hay un tiempo, Marce, para que esa semilla llegue a dar su fruto? Hay un proceso. ¿Es así o no? 3 años, ¿no? Bueno, así que hay todo un proceso de arraigarse la semilla, ¿no? En la tierra, y hay todo un proceso en donde va a surgir la planta, depende del género de lo que se haya sembrado, pero hay todo un proceso. ¿Es así o no, Marcelo? Sí. O sea, cuando una semilla toca una tierra, sí, tiene un proceso para que eso llegue a ser una planta, o llegue a ser la planta que fue el género de la semilla, ¿no? Pero muchos de nosotros, es más, yo lo he hecho mucho, Marce. Marce, ¿sabes qué me pasaba a mí? Y audiencia, me pasaba de que yo he sido una persona que he salido a predicar en los trenes, en las calles, en las plazas. Y resulta, digo trenes porque soy de Buenos Aires, ¿no? Y mis primeros comienzos cuando conocí al Señor, quería compartir la fe, entonces armaba grupos de jóvenes, salíamos cuando salían los chicos del boliche, cuando andaban los chicos tirados en las plazas por la droga, cuando los trenes salían de la universidad hasta el centro de mi ciudad, iba con un grupo de chicos, nos parábamos y compartíamos la fe. Pero me pasaba algo, había mucha gente que tomaba decisiones de aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Pero ¿sabes lo que veía poco? Veía poco esa transformación. Veía poco la transformación de una persona aceptar a Jesús. Y me frustraba, porque yo pensaba que hacía la oración y esa persona quedaba completamente transformada en otra persona, ¿no? Y no me daba cuenta de que simplemente la persona estaba recibiendo la semilla, que era la palabra de Dios, y que había todo un proceso para que lo que Dios había sembrado en su corazón, eso diera fruto y pudiera volver a nacer. Me acuerdo, siempre comparto esto, cuando yo acepté a Cristo, yo no entendía lo que estaba haciendo, yo estaba perturbado, estaba deprimido, tenía problemas en el club, porque soy exfutbolista y tenía problemas en el club, en mi área laboral. Entonces yo lo que estaba buscando era soluciones inmediatas. Yo nunca pensaba que tenía un problema eterno, nunca pensaba de que si me moría sin Jesús, mi Salvador, ¿no? Iba a ir directo al infierno. El punto es de que cuando acepté a Jesús, me acuerdo que experimenté una paz hermosa, algo lindo, y cada vez que presentaban el mensaje de salvación y quién quería recibir a Cristo, yo empezaba a pasar adelante. Pasaban 2 o 3 meses. ¿Quién quiere recibir a Jesús? Un mensaje de salvación. Tiquiti. Ahí pasaba de vuelta. El que no entendía nada. Yo. Y así como 7 veces. Pasé como 7 veces hasta que un día mi pastor, porque él invitaba a diferentes predicadores. Un día mi pastor dice, Héctor, vení. Vos ya aceptaste a Cristo. Quédate tranquilo. Yo me quería asegurar por las dudas, ¿no? Entonces, no, vos ya aceptaste a Cristo. Para que pase otra gente que todavía no aceptó. Claro. Lo que pasa de que, ¿saben? Hay algo misterioso en nuestro ser. Nuestro espíritu humano fue diseñado para vivir en el reino. El espíritu humano fue diseñado para oír el reino, para vivir el reino.
El espíritu humano fue diseñado para vivir el poder de Dios, lo sobrenatural de Dios. Entonces, con el simple hecho que yo haya aceptado a Cristo, eso solo no me había hecho nacer de nuevo. Me había dado la certeza de que yo era su hijo, me había dado la certeza de que iba a tener vida eterna, que si me moría, el que tiene a Cristo tiene vida eterna, pero volver a nacer pasó un tiempo después. Que ningún hombre, nadie puede manejar el nuevo nacimiento de una persona. De golpe empezás a ver el reino. De golpe naciste a la luz, empezaste a oír a Dios de otra forma. Empezaste a ser testigo de lo que Dios quiere hacer. Entonces cuando uno ve el reino, oye el reino, es porque entró al reino. Y en el reino es una aventura. En el reino la vida es una aventura. Vos no sabés lo que va a pasar después, lo que va a pasar mañana, tu economía se revoluciona, tus relaciones se revolucionan, porque vos no sabés qué es lo que Dios va a estar haciendo. Es más, yo no sabía hoy que iba a predicar, yo no sabía que iba a estar compartiendo esta palabra, ¿no? Pero acá estamos compartiéndola. Lo que quiero dejarles hoy, que vos te preguntes, como yo me pregunté, ¿naciste de nuevo? Y miren, nacer de nuevo no tiene que ver con si voy a ser salvo o no voy a ser salvo. Dice la Biblia que aquellos que reconocieron que Jesucristo es el Señor, y que creyeron en la obra perfecta que Él hizo en la cruz, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. Pero Dios quiere introducirnos en este reino. Él quiere que volvamos a nacer del Espíritu, porque Él es Espíritu, porque Él quiere comunicar en nuestro espíritu, traer luz, revelación, quiere caminar con nosotros, nos quiere revelar sus secretos, nos quiere abrir los ojos del Espíritu, nos quiere abrir la mente, nos quiere abrir los oídos del Espíritu para ser dirigidos por Él, para ser posicionados por Él. Dice la Biblia que Él nos posicionó en lugares celestiales. ¿Saben para qué? Para ser testigos, para saber lo que pasa en el mundo del Espíritu de Dios, para saber lo que pasa en el mundo del Espíritu de Dios, porque el mundo del Espíritu de Dios está en movimiento. El reino está en movimiento constante y Dios quiere conectarnos. Dios quiere conectarnos con su reino. Él quiere que volvamos a nacer para que seamos dirigidos por el Espíritu de Dios. Nuestro espíritu se regenere en una nueva identidad, en una nueva criatura, para ser dirigidos por el Espíritu de Dios y podamos cumplir el propósito que Él predeterminó desde antes de la fundación del mundo sobre cada uno de nosotros. Por eso la pregunta en esta noche es: ¿naciste de nuevo? Si naciste de nuevo, podés ver el reino, podés oír el reino y entrás en el reino. Y si no naciste de nuevo, te invito a que medites sobre esto, porque esto es una revelación. Necesitamos volver a nacer. Aquellos que por ahí alguna vez aceptaron a Cristo y están en la iglesia, en cualquier congregación, y vos decís: ¿esto es todo el reino? ¿Esto es todo lo que Dios tiene para mí? Te puedo asegurar de que Dios te está desafiando en esa insatisfacción, en donde las cosas no te cierran, para que vos te abras. Mirá la cruz, lee los evangelios, contemplá a Jesús en la cruz, porque en la cruz, bendito Señor, en la cruz está la revelación del nuevo nacimiento. Y para terminar, ¿saben? A mí cuando Jesús decía algo en la Biblia, los hombres que escuchaban las cosas que Jesús decía se quedaban pensando. Y vamos a ver el ejemplo de Marta. Hay tantos ejemplos en la Biblia. Cómo Jesús le decía algo a alguien y ese alguien se quedaba pensando, y vos los veías unos meses después en otro contexto y suceso de Jesús, viendo la reacción a la palabra que Jesús en su momento le había dicho. Y yo espero encontrar el texto, porque acá Jesús dejó pensando a Nicodemo. Lo que lo dejó pensando es: ¿cómo puede ser? Se puede ver el reino, se puede oír el reino.
Y yo no lo estoy viendo, no lo estoy oyendo, no estoy entendiendo la vida que me está ofreciendo Jesús, la vida que vino a traer Jesús del reino del Padre acá a la tierra. Y vamos a ver al final de Juan, creo que es en el capítulo 21, si no me equivoco, para finalizar. Bendito Rey. Qué hermoso Señor. Creo que está acá. Aleluya. Miren, capítulo 19 de Juan, versículo 38. Busquen Juan 19, 38. Dice, después de esto José de Arimatea, Jesús, ¿sí? Ya había muerto. Después de esto José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos. Con el permiso de Pilato fue y retiró el cuerpo. Dice que también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especias aromáticas, en el lugar donde crucificaron a Jesús. ¿Vieron? José de Arimatea, ¿con quién estaba? Con Nicodemo. ¿Qué hacía Nicodemo acá buscando a Jesús? Acá queda evidente, en una evidencia, que lo que Jesús había sembrado en Nicodemo, de que tenía que volver a nacer, ahora estaba respondiendo a los pies de la cruz. Qué maravilloso, qué revelación poderosa que puede transformar nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con lo que Jesús dice? ¿Qué es lo que estamos haciendo? La palabra de Dios es una semilla. ¿Cuál es la tierra que la está recibiendo? ¿Cuál es la tierra? Yo te invito, porque lo mejor se está estableciendo y lo mejor está por venir. Ser testigos del reino, ver el reino, oír el reino, entrar a ese reino, un reino de poder, de gobierno y de autoridad, que va a traer cambios y transformaciones a la tierra. El reino de Dios ha llegado en Cristo. El reino de Dios hoy está contenido en una persona, en Cristo. Y dice la Biblia que nosotros somos el cuerpo y que Él es la cabeza. Y Él está en esta tierra a través de su cuerpo para liberar la mayor capacidad de poder que se ha liberado en la tierra desde el cielo. Prepárense para aquellos que están preparados para este tiempo, en donde vamos a ver con nuestros propios ojos el poder y la gloria de Dios, o viceversa, la gloria de Dios y el poder. Y la gloria de Dios es ese Jesús viviendo dentro de nosotros, llevándonos a ser verdaderos testigos de su poder. Yo quiero declarar una palabra ahora. Yo no sé qué situación estás pasando, pero no hay nada imposible para Dios. No hay enfermedad que Dios no pueda remover. No hay economía que Dios no pueda liberar. No hay nada que Dios no pueda hacer, porque Él puso todo bajo sus pies. Está bajo todo su dominio. El hombre le había entregado el dominio en el Edén al enemigo de Dios. Pero Jesús vino a restaurar eso, vino a recuperar el dominio, y el dominio se lo ha dado a sus hijos. Por eso quiero animarte a que medites sobre esto. ¿Has nacido de nuevo? Quizás no naciste de nuevo. Y por eso todavía no estás disfrutando ver el reino, oír el reino y ser dirigido por su voz. Y estar preparados para este ungimiento poderoso. Yo creo, Marce, que hay personas que han recibido la palabra, que tienen vida eterna, pero en estos días Dios los va a sumergir en una dimensión poderosa para ver y oír el reino, para que seamos sus testigos
de lo que estamos viendo hoy y lo que estamos oyendo hoy, de lo que está pasando en el cielo, de lo que el cielo está diciendo. Dios está sumergiéndonos a un nuevo tiempo para oír y para ver lo que Él está haciendo y lo que Él está diciendo. Y hay algo de lo que Él está diciendo, es que guardemos la unidad, que podamos discernir el cuerpo, porque Dios nos ha entregado a esta tierra, a la iglesia de Jesucristo, y Dios va a liberar diseños para que juntos trabajemos y abramos los portales del cielo para que haya una invasión celestial del reino y veramos su poder como nunca se ha visto en esta tierra. En el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Señor. Gracias por esta noche, por este momento, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Esta es la palabra que les quería compartir. Prepárense. Yo sé que hay personas que están por volver a nacer por medio de este ungimiento que Dios va a liberar. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que cerciorarnos, Señor, ¿he vuelto a nacer? ¿O simplemente te he reconocido como mi Señor y Salvador? Hay una gran diferencia. Si no naciste de nuevo y hoy te morís, quédate tranquilo, tranquila, vas a ir al cielo. Tenés vida eterna. Pero lo que Dios quiere es que acá en la tierra podamos ser verdaderos testigos de lo que Él está diciendo y haciendo. La verdad que es muy interesante la palabra que es propuesta por el Señor para esta noche. Así que estaremos con cada uno de ustedes mañana mismo con una palabra poderosa, siendo a las 22:13. Estamos por finalizar este programa, Héctor. Gracias al Señor por tu vida, Héctor. Gracias a cada uno de los que en estos momentos están a través de las ondas de 105.1. Gracias por estar del otro lado del receptor. Gracias por acompañarnos. Gracias por escuchar sobre esta palabra. Te voy a pasar unos datos. Así que si tienes un ratito más, un segundo más, te voy a pasar estos datos que van a ser interesantes para el futuro de las transmisiones estas, porque vamos a darle el Facebook de la radio es Radio Cumbre 105.1. El Twitter de la radio es @Cumbre 105.1. El Instagram es Radio Cumbre con la R mayúscula 105.00. El Facebook lo podrás ubicar como Radio Cumbre 105.1, pero la R de radio es mayúscula. El Twitter entonces es @Cumbre 105.1. Y el Instagram de la radio es con la R mayúscula Radio Cumbre 105.00. Así que bueno, estas son las direcciones de correo, las direcciones de Instagram, Twitter, Facebook, y la dirección de correo es radiocumbre1051 @gmail.com, o si no, fmlrj814 @gmail.com. También tenemos un canal de YouTube, un canal que lo puedes entrar cuantas veces tú lo desees, escuchar las prédicas que se están impartiendo, la palabra que se está impartiendo a través de esta radio, a través de estos mensajes. Es Radio Cumbre. En el Facebook lo podrás encontrar también, que se comparte ahí también las prédicas. Muchísimas gracias entonces. Será hasta mañana, Héctor. Sí, un segundito. ¿Sí? Ahí me están por pasar unos nombres porque hay un comedor. Ahí. Pásame el barrio, por favor, Yami, que estamos en vivo. Bueno, vamos a estar esperando. Estamos con Yamila, Graciela y Celeste, que están encargadas de un comedor. Es un comedor que está atrás de la Chacarita, el asentamiento Alejo. ¿Alejo puede ser?
Ahí me va a decir. Ahí está, disculpen la demorita, porque estamos pidiendo colaboración, nosotros lo pasamos a buscar, estamos pidiendo colaboración de ¿cómo es? Mañana están preparando un locro en este momento. Ah, bueno. Y le estaban faltando unos paquetitos de maíz cortado. El blanco ese maíz pelado. Sí. ¿Cómo es? Ahí me está poniendo. Para ver, los que puedan colaborar se comunican con los teléfonos y lo pasamos a buscar nosotros. Los repetimos entonces los Sí, teléfonos sí, mientras esperamos la recepción del comedor. El teléfono del pastor Héctor Taboada, 2622 65 72 50. Y el teléfono de la radio es 2622 43 90 84. Esos son los teléfonos de los cuales puedes estar comunicándote. Es el barrio La Unión y El Progreso, Callejón Santillán. Ah, muy bien, muy bien. Ahí está. Bueno, perfecto, bueno, dicen las chicas, gracias. Me imagino que nos estarán escuchando. Sí, están escuchando, Muy Graciela, bien. Celeste y Yamila. Y acá están trabajando, Marce, nos mandaron una fotito. Muchas gracias. Están preparando el locro para mañana. Qué guapas son las para chicas. Los niños. Muy bien, muy bien. Hay 35 niños para mañana. Así que convocamos a panaderos también que nos quieran colaborar pancitos, tortitas. Qué bueno. En donde vamos a poder estar bendiciendo a estos niños. Sí, por supuesto. Desde ya Cumbre 105.1 estamos dispuestos entonces a recibir los llamados para que no te tengas que molestar en venir hasta aquí, porque con esta cuestión de la pandemia tenemos que tener mucho cuidado. Entonces nos pasas la dirección por WhatsApp y nosotros vamos y lo buscamos, lo retiramos y lo llevamos a este comedor La Unión y Progreso del barrio Puente, del lugar de Puente Río. Sí, entonces Yamila, Celeste y... ahí te digo, es Yamila, están trabajando ahí, Graciela, Celeste y Yamila. Muy bien, muy bien. Gracias Graciela Gracias. por su tiempo, su trabajo para los niños, Celeste, Yami, muchísimas gracias, el Señor las va a bendecir y van a aparecer todos los recursos que necesitan para poder bendecir a los niños. Bueno, siento en decirle entonces a Yamila, a Graciela y Celeste de que es hermoso trabajar para el Señor porque Él es el único que paga y paga excelentemente bien. Sobreabunda cuando uno se pone y se dispone a trabajar para el reino de Dios. Exactamente. Marce, muchísimas gracias por tu tiempo, por la radio, audiencia, los bendigo. Bueno, muchas gracias, Pastor Héctor. Entonces, bueno, desde ya hemos estado en vivo por YouTube y vamos a estar subiendo entonces el programa de hoy a las distintas redes sociales para que lo puedas seguir disfrutando en tu momento libre. Gracias por haber sintonizado. Nos vamos 19 minutos de este día 29 de mayo, Día del Ejército Argentino. Saludos a todos los que pertenecen a la fuerza del Ejército Argentino y bueno, que el Señor los acompañe en cada momento. Será hasta mañana, bendiciones, a las 21 horas por este programa que se ha dado en llamar Pastores Unidos por un Clamor.